Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este programa de Plan B, esta nueva edición en la que estoy aquí con Juan Antonio. Pedro hoy no ha podido estar como de costumbre, por eso me encargo yo de dirigir el programa. Y como siempre, estamos, lo primero de todo, muy agradecidos por la acogida que el programa está teniendo. Tanto en YouTube como en Spotify y en iVoox, pero sobre todo en YouTube, que es donde más lo estáis escuchando, está teniendo muy buena acogida y os lo agradecemos mucho. Como decía, está aquí presente hoy conmigo Juan Antonio. Juan Muy Antonio, ¿cómo buenas, pues estás? muy bien, gracias a Dios. Con las pilas cargadas atrás está este proyecto en Valencia, al que mandamos un saludo a todas las personas que se acercaban por allí con nosotros. Y bueno, aquí en un nuevo episodio de este podcast, ¿no? Que parece que que sigue sorprendiendo, ¿no? A nosotros, bueno, se nos han acercado personas hablando sobre este proyecto, gente que nos escuchaban y la verdad que nos hace muchísima ilusión. Así que aquí en un nuevo episodio. Bueno, esto era lo primero que tenía que preguntarte, porque en la semana pasada sabéis que parte de nuestro equipo de Christus Vinci estuvo presente en Valencia en la salida extraordinaria de la Virgen de los Desamparados, que cumplía 100 años de su coronación, ¿no, Juan Antonio? Sí, efectivamente. Y estuvieron allí para entrar en contacto con todos los seguidores que tenemos allí en Valencia y algún que otro ocasional más que se ha presentado para cubrir todos los acontecimientos que ha habido. Y bueno, ha sido un exitazo. Totalmente. Además, nos llama la atención porque, claro, tanto Pedro como yo cuando estábamos planeando el viaje, pues bueno, también teníamos previsto conocer la ciudad, más quizá como un turista cualquiera, ¿no? Pero la cosa era que se nos rodeaba, que nunca estuvimos solos y siempre acompañados de gente que son seguidores nuestros. Entonces, es una cosa súper, vamos, nos llamó muchísimo la atención, la acogida, y sobre todo que cuando repartimos estas tarjetitas con las frases del Evangelio, bueno, pues cosas súper vamos, Dios estaba ahí en medio vamos, porque era su palabra la que se repartía y con muchísimos testimonios, la verdad que súper agradecido y ya te digo, con las pilas cargadas. Qué alegría. Pues repito lo que tú has dicho. Saludos a todos los que nos habéis acompañado en Valencia. Allí estaremos presentes siempre que podamos y en todos los lugares a los que podamos ir en el futuro. Siempre es nuestra idea, sabéis, volcarnos en lo presencial. Pues bueno, sin más rodeos, vamos a comenzar el programa de hoy. Traemos una invitada muy interesante que nos puede exponer un proyecto que lleva entre manos que seguramente conocéis, que está presente en redes. Empezamos con Plan B. Bueno, pues como os decía, estamos hoy con una invitada muy interesante, se llama Luz, es de Madrid y lleva entre manos, como decía, un proyecto bastante interesante que nos puede contar. No lo voy a desvelar para que ella nos cuente. Muy buenas, Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un auténtico placer y con ganas de esta entrevista y de contaros este proyecto. Sí, porque es algo un poco inusual cuando contemos de qué se trata a nuestros seguidores, algunos quizá los conocéis, os puede parecer algo un poco extraño, porque nunca, yo desde luego hasta conocerlo, y lo conocí gracias a Pedro, que lo seguía en Instagram, me pareció algo totalmente insólito. El proyecto se llama Lucea. En Instagram lo podéis encontrar como lucea.es, vamos, es fácil de encontrar. Buscáis Lucea con Z, igual que su nombre, igual que tu nombre, ¿no, Luz? Supongo Justo, que tiene que ver, justo. ¿no? Es Lucea y ahí lo podéis encontrar. El proyecto, bueno, yo no lo voy a explicar porque prefiero que lo hagas tú, que lo vas a hacer con más exactitud. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Vale, bueno, lo primero es que sí que a raíz de lo que has dicho del nombre, hay muchas personas que desde que yo entré en este proyecto se piensan que es un proyecto mío y nada más lejos de la realidad. O sea, es pura coincidencia o odiosidad, pero yo llevo la comunicación. Entonces, Lucea es un proyecto en el que actualmente estamos 8 personas y básicamente es una aplicación a través de la cual las personas, los usuarios, pueden poner velas en las iglesias, tanto a sus santos o vírgenes de devoción. Entonces, sí que es una idea que cuando a mí me presentaron el proyecto aluciné porque, como tú has dicho, o sea, es una cosa como muy loca y que una cosa es tener, yo qué sé, comunidades católicas en Instagram y otra cosa es
profundizar un poco más en la fe a través de una aplicación y que te conecte con la iglesia. O sea, puede como al principio suponer una barrera, ¿no? Porque dices, jolín, ¿cómo sé que esto está pasando de verdad? ¿Cómo sé si la vela la están encendiendo? Básicamente, partiendo de eso, lo que es el sistema se diseñó antes de que yo llegara. Yo al final solo vine para empezar a comunicar el proyecto. Pero funcionamos con unos lampadarios. Estos lampadarios son, para decirlo así también fácil y rápido, un mueble que tiene unas velas con cera real, pero que tienen un chip con conexión a internet. Entonces, estos muebles, que seguramente si lo veis en nuestro perfil, veréis que es una cosa muy discreta, es decir, no es algo que contrasta en las iglesias, se pone en el templo, cripta, donde se elija, de tal forma que puedas ver en tiempo real esa vela encendiéndose. Es decir, a través de la aplicación no solo te decimos, oye, has puesto esta vela, ok, sino que tienes la opción de verla en directo, parpadear, para que veas que realmente, oye, ahí te estás de alguna manera como haciendo presente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un proyecto muy bonito. Yo la verdad que lo vivo inevitablemente desde una parte muy personal, muy católica, por supuesto, y que al final pretende eso, acercar a las personas a las iglesias, a sus vírgenes y bueno, digitalizar un poco este mundillo que ya toca. Bueno, eso estaba yo pensando, el futuro ya está aquí, señores, ¿eh? Esto no, Claro, no se hace claro, es esperar. Es que, que es que me alucina porque eh, muchos jóvenes quizá piensan que esto es una cosa muy demasiado tradicional, ¿no? Esto de ir a poner velas a los santos, quizá, y nada más lejos de la verdad. O sea, es que nuestra devoción es tangible, es visible, Dios ha encarnado, ¿no? Este tipo de cosas las hacemos porque la forma que tenemos de manifestar devoción a Dios y a los santos a los que tenemos devoción es así, y con gestos tan visibles como encender una vela, ¿no? O sea que a mucha gente puede haber ayudado. Yo te quiero hacer muchas preguntas en torno a esto, porque claro, por supuesto. parece una cosa muy simple, pero bueno, por supuesto, si entráis en sus redes, cosa que invito ya a hacer, y luego al final del programa volveremos otra vez, veréis todo lo que hacen y todo lo que han publicado en torno a esto, ¿no? Pero además de eso, eh, primero vamos a lo más personal, ¿no? ¿Tú cómo conoces el proyecto y cómo te incluyes aquí dentro de este trabajo? Bueno, a mí el proyecto, digamos que me llega. Al final yo en mi perfil personal sí que, bueno, empezaba a compartir un poco mi fe en Instagram, pero de una manera súper sutil. O sea, yo, para que os hagáis una idea, siempre he tenido, pues eso, he ido a un colegio católico y siempre he tenido como a Dios muy presente, pero hubo un momento que me alejé bastante en la universidad y después empecé a retomar y fue a partir de ahí cuando dije, oye, pues ya que tengo un perfil y ya que tengo una pequeña comunidad, pues ¿por qué no decir también que soy católica? Que al fin, o sea, a mí era una cosa que decía, no lo voy a decir ni loca, porque bueno, no conocía tampoco ninguna comunidad en Instagram, no conocía jóvenes literalmente de mi edad que creyeran en Dios, o sea, hasta ese punto. Entonces, yo hice FETA, que bueno, para mucha gente también ha supuesto bueno, un cambio en cómo vive su fe y para mí sí que sin duda lo fue y a partir de ahí me envalentoné un poco más. Entonces, como ya digo, este proyecto estaba más o menos pues desde el COVID, que al final también supuso, ¿no?, un punto de inflexión frente a ir a las iglesias, la imposibilidad de ir, el decir, bueno, pero yo quiero estar cerca de mi parroquia o de mi santo, de mi virgen, y entonces luego el proyecto me vino a mí y al final lo que básicamente faltaba era pues comunicarlo y ahí pues supongo que pensaron que yo podría ser buena y aquí estamos. Bueno, desde luego. O sea que detrás de todo bueno, claro, es que primero tenemos que comprender que no, lo que tú has dicho, el proyecto no es solo tuyo, ¿no? Ni siquiera, Claro, claro, ni siquiera tú lo empiezas, sino que te lo encuentras ya que viene a ti, ¿no? Pero claro. detrás de tu colaboración en este proyecto y anterior incluso de tu vida cristiana, hay un proceso de conversión, o sea, hay un encuentro con el Señor del que surge la necesidad de anunciar. O sea,
a las personas, las personas que se hayan encontrado con nosotros en Valencia y las que nos conozcan de antes incluso, sabrán que insistimos mucho en esto. La evangelización en general es una necesidad del cristiano, pero además, a lo que nos dedicamos aquí, la evangelización en redes es algo posible, o sea, es algo Total. que hoy podemos hacer, ¿no? Y aquí Mm. tenéis el testimonio de alguien que, que se ha embarcado en eso, o sea, ya no porque el proyecto de Lucea tenga mucho de eso también, sino porque personalmente tú has encontrado la posibilidad de poder hacerlo. O sea, quizás puedes animar a la gente a que tenga la valentía de anunciar su fe incluso en la cara que dan en las redes, ¿no? Por ejemplo. Total, yo es una cosa que siempre pues, o en entrevistas o en conversaciones un poco más de distancias cortas, lo animo porque es una cosa que a mí me tocó de cerca y que yo, si no hubiera sido por las personas o comunidades que en ese momento empecé a descubrir en Instagram, yo no hubiera, o sea, no me hubiera atrevido a decir ni siquiera que tengo fe. Entonces, bueno, creo que evidentemente si nunca lo has vivido así o nunca has tenido una comunidad, que es en ese punto al principio en el que yo estaba, evidentemente es cuanto más, o sea, cuando más cuesta. Pero en el momento que ya pones una cosa así y te responde una persona y te dice, oye, gloria a Dios por tu valentía y por haberlo dicho, ¿sabes? Necesitamos más de eso. Ya dices, oye, pues vale, me habrán podido dejar de seguir 1000, 2000, 3000 personas, pero es que al final, o sea, no merece la pena si realmente, por mucho que tengas una comunidad pequeña, grande, da igual, no merece la pena si al final eso no lo haces tuyo, porque si lo usas como un simple escaparate de algo que no eres, o sea, pienso que estás desperdiciando una herramienta buenísima y más en lo que a la fe se Sí, refiere. mira, hablábamos con Pedro, bueno, Exacto. hablaba con Pedro estando en Valencia, sobre todo de cómo evangelizar en redes, cómo hacer apostolado, ¿no? Bueno, también es verdad que podemos caer en la, entre comillas, trampa al cegarnos un poco con la cuestión de esta de tantos seguidores y tantas cuestiones de esto que estamos hablando, ¿no? El tema de la evangelización en redes. Puede cegarnos el tema de llegar a más seguidores o no, pero yo creo que aquí es importante de caer en la cuenta de que se da lo que se tiene, es decir, no se puede evangelizar en redes si nosotros no estamos en Dios y llenos de Dios. Entonces yo creo que esto es importante. Yo creo que es un proyecto el que tú tienes, pues, bastante bueno porque le ayuda a las personas, pero que no solamente vosotros trabajáis ahí como una empresa, sino que vosotros también sois personas de fe, sois personas que, bueno, pues que lleváis a Dios en vuestra vida. Yo te quería hacer una pregunta y es porque, mira, yo pertenezco a una hermandad aquí en mi pueblo, aquí en la provincia de Cádiz, y desde hace muchísimo tiempo, pues hay mucha gente que nos está preguntando casualmente por esto. Es decir, porque hay opciones en otros sitios de cómo encender una vela a distancia. Y fíjate tú, las cosas de Dios que he tenido la oportunidad de tener delante este proyecto y tenerte a ti, Luz, delante. Entonces, Qué quería bueno, preguntarte, qué porque también bueno. me puede servir a mí y a los oyentes, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede llevar esto a cabo quizás en una parroquia, en una hermandad o en cualquier sitio que se quiera hacer? Vale, pues todas las iglesias, hermandades, cofradías y demás que están con nosotros, al final, bueno, evidentemente vienen de diferentes lugares y nos conocen desde diferentes lugares. Ahora en Instagram es donde tal vez estamos atrayendo más, pues como un poco el caso Sí, que dices tú, nuevas organizaciones o nuevos templos y demás. Y básicamente lo que tienen que hacer es meterse en nuestra página web, ¿vale? Que es www.lucea.es y ahí hay un formulario de contacto. Entonces, nada, es a ese mail a quien simplemente tienen que hacer la petición y entonces a partir de ahí inicia un poco la ujú, conversación para disponer. Al final, lo que es algo muy importante es que en Lucea, o sea, no se busca, no buscamos lucrarnos, al final es un servicio para la iglesia. Entonces, evidentemente, nuestro objetivo a largo plazo es que todas las iglesias, todos los templos tengan esto, pero precisamente para que todas las personas puedan tener libre elección de como por así decirlo, todo el repertorio, como cuando uno se mete en Spotify y puede buscar la canción que quiera. Es que al final esa es la idea y tener esa comunidad que siempre lo decimos, que la iglesia no son cuatro paredes, vosotros lo sabéis también muy bien, y decir, vale,
no estamos de ninguna manera em, quitando a la gente de ir a las iglesias, porque al final ir a una iglesia es como algo vital, algo que necesitamos Ujú. como cristianos, pero evidentemente hay muchas situaciones en las que, o bien, yo siempre pongo este ejemplo, tu abuela está enferma. Creo que al final, cuando, sobre todo a personas igual de esa generación, que les dices, eh, oye, vamos a poner una vela, a ellos se les llenan los Sí, ojos de lágrimas. Y si encima no pueden salir de casa y les dices, mira, abuela, vamos a ponerlo a través del móvil. Y vas a ver y te sale una estampita y te sale la petición que quieres, por la que quieres pedir. Entonces, eso es algo que realmente toca mucho el corazón y que vale, pues hay momentos en los que tal vez no puedes ir a la iglesia, bueno, pues nosotros te acercamos. qué bien. Es Y un una poco pregunta, eso. ¿a cuántos templos o cuántos lampadarios tenéis repartidos, tenéis en funcionamiento? Buena pregunta. Pues he perdido ahora la cuenta. Déjame que me meta, déjame que me meta en la aplicación. Em, yo creo que unos 13 Ah, si no mira, recuerdo mal. A ver, no, no te perdón, preocupes. ¿eh? A ver, No, voy a no, abrir claro, la es que aplicación. llevar la cuenta tampoco. No, o sea, es que al final, como yo no estoy tanto en eso, sino un poco en gestionar la Claro. comunidad y que al final la gente Claro. conozca el proyecto, yo hay muchas veces que digo, a ver, ¿cuántas tenemos por aquí? A ver, nosotros en la aplicación damos un poco la posibilidad de buscar o bien por iglesia o bien por santo o virgen, porque hay muchas veces que tú quieres poner una vela imagínate, pues yo que sé, a la Virgen de Fátima, pero no sabes, por ejemplo, en qué iglesia nosotros tenemos Ujú. a esa Virgen. Entonces ahora nosotros tenemos 1, 2, 3, tenemos Vale. 11. Ahora mismo Ujú. serían 11. Y entonces, pues eso, vamos un poco en función em, pues de iglesias que se nos acercan, nosotros nos acercamos a ellos, estamos como en constante conversación porque no hay que No, perder el claro. tiempo. Claro, 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 claro. Claro. Guau, qué interesante. Es que me interesa mucho, bueno, primero, sabiendo que tú te encuentras el proyecto hecho y que además hay más personas detrás del proyecto haciéndolo funcionar, no sé si nos puedes contar un poco a lo mejor cómo surge la idea de llevar esto a cabo, porque si tú no eras de las que estaba ahí en la primera hora, ¿no? A lo mejor no lo sabes mucho, pero no sé, ¿qué nos puedes contar de eso? Sí, pues yo lo poco que puedo contar es que al final, uy, perdón, aquí está. Lo poco que puedo contar es que ese proyecto sale de un señor, que ahora mismo sería mi jefe, que es el mecenas del proyecto. Entonces, a partir de ahí, pues se va de alguna manera reclutando a la gente bueno, tenemos desde las personas que se encargan más de la aplicación, las personas que se encargan más de la web, de lo que es la instalación en sí, y luego, por ejemplo, yo que me encargaría de la comunicación. Pero sí, nace un poco también, evidentemente, por esa devoción de fe y por esa idea oye, esto no existe, vamos a hacer que exista, porque al final ahora mismo nosotros somos pioneros en esto y es una cosa por la que evidentemente había que apostar y joder, es un lujo también para mí pues pertenecer a este, no sé, a este proyecto y a este grupo tan pionero. Sí, desde luego que está ahí. Además, supongo que creáis mucha comunidad, ¿no? En torno a todas las personas que piden, bueno, que solicitan el servicio del UCEA, ¿no? Porque no sé si mantenéis el contacto con ellos de alguna manera, pero aunque no, todas las personas que se sientan parte de poder pedir ayuda en este sentido al proyecto, forman parte al final de una comunidad, ¿no? Y eso es muy bonito. O sea que lo que inspira mucho de esto, por cierto, es que a todas las personas que se encuentren un poco desanimadas con, "Buah, pero yo qué puedo hacer, ¿no? En este momento en el que parece que todo está inventado. Es que la fe es tan creativa que siempre encuentra caminos. O sea, todo está por hacer al final. Todo está hecho, pero a la vez todo está por hacer. Para que lo tengáis como ánimo. Podéis hacer de todo. Y casi todo cabe dentro de este mundo de la evangelización, ¿no? En las redes sociales. También me interesa mucho saber si conoces de algún caso de
de personas, ¿no? Que hayan utilizado la aplicación para encender una vela o para entrar en contacto con las iglesias, que sea, eh, que hayáis tenido feedback de que le haya ayudado mucho en algún sentido o que os lo haya agradecido muchísimo, ¿no? No sé si podéis mantener el contacto de alguna manera con las personas que utilizan la aplicación. Sí, o sea, a ver, al final la creación un poco del perfil en Instagram es el comienzo de precisamente ese contacto que dices, ¿no? De decir, oye, que esto no se quede solo en eso, sino que sepas que hay más personas como tú que están también pidiendo por sus intenciones y demás. Entonces, ahora mismo Instagram es como la plataforma que nos permite eso. Evidentemente, en Lucea estamos como, igual suena muy cliché, pero estamos constantemente cambiando y buscando maneras de que la aplicación sea mucho más jugosa, que tenga una comunidad mucho más afianzada y demás. Pero un poco el testimonio de personas de mi entorno que van descubriendo la aplicación, que de pronto no solo se la cuento, sino que luego dicen, oye, pues es que me han entrado ganas de poner una vela, en plan, no solo, oye, porque mi amiga tiene este proyecto, sino de verdad estaba en un momento de exámenes, por ejemplo, y le encendí una vela a San Antonio. Y dices, pues mira, me alegro un montón. Creo que el último testimonio que yo recibí de manera personal, ya digo, de una persona que conozco, es un amigo que puso una vela a Carlo Acutis, que al final es un beato que, bueno, le llaman el influencer de las redes, seguro que le conocéis, pero vamos, que para mí es una figura mágica y que pues eso, en el periodo de exámenes dijo, es que me quise encomendar a él para que me ayudara, le puse una vela y luego pues me sentí como eso, con mucha más fuerza para afrontar el examen al día siguiente y yo dije, joder, pues me alegro muchísimo, o sea, al final yo no soy de ninguna manera ni el equipo los responsables de eso, porque al final eso lo hace Dios, pero claro, nosotros hacemos un poco de ese puente, entonces es muy bonito. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, fomentan mucho la devoción, Juan Antonio, si Sí, te das sí, sí, cuenta, por sí. cierto, ¿eh? Es que algo que se está perdiendo un poco, quizá entre la juventud, no sé yo si soy demasiado, digamos, no sé, clásico en mi juicio, ¿eh? Pero a mi parecer, la juventud muchas veces pierde esa parte tan, no sé, visible de la fe, ¿no? Del cariño a los santos, de este tipo de gestos que son muy cristianos y muy católicos y que estamos perdiendo un poco. Y eso lo promocionáis mucho, además con santos, por cierto, tan actuales como Carlo Acutis, ¿no? Ahora Carlo Acutis tiene que estar ocupadísimo en el cielo, porque todo el mundo tiene una intención que llevarle, todo el mundo lo conoce, se está haciendo mucha difusión de su vida y su fe, que es un testimonio brutal para nuestra época. Mm. Y en ese sentido creo que también hacéis una labor muy buena, ¿no? O sea, que lleváis a conocer a los santos a la gente. Sí, yo también comparto un poco contigo el hecho claro, cuando yo cogí el proyecto, también de alguna manera tuve que decidir a qué target íbamos a ir. Es decir, vale, tenemos, por así decirlo, el nicho de los católicos y el nicho de los cristianos, pero vamos a enfocarnos. Entonces, al final apostamos por los jóvenes, porque al final somos una generación que podemos enlazar con el resto de generaciones, que tal vez sí que les pilla esta aplicación como con muchas más barreras que a otras personas como nosotros. Entonces, claro, yo decía, vale, y si me pongo a pensar en el católico joven actual, ¿tiene devoción a santos? ¿Tiene devoción a vírgenes? ¿Va a santuarios? ¿Va a adoraciones? O sea, al final, bueno, son preguntas que evidentemente siempre van a estar ahí, siempre... tampoco voy a tener como, evidentemente, yo la respuesta a nada de eso, pero nosotros hacemos lo que podemos tanto para vincular al usuario, a la persona con la iglesia, como tal vez, si tiene esa devoción a su Santo Virgen, hacer que llegue a él o aumentar esa fe. Por ejemplo, yo con el caso de Carlo Acutis, esto es más a nivel personal, bueno, con Carlo Acutis y con la Virgen de Covadonga, son como dos figuras que a mí, desde que, bueno, incluso un poquito antes, pero cuando empecé con el proyecto, me empezaron a tocar muy de cerca. Y claro, yo incluso en mi misma piel decía, joder, es que hasta ahora no tenía esta devoción por figuras. No sé si me explico. Entonces, igual que a mí se me ha despertado como esta conexión y esta devoción, en parte también a través de este proyecto, digo, oye, también sería muy bonito
que las personas pues que conocieran más la vida de estos santos, que supieran cuáles son sus festividades, que supieran dónde tenemos a estos santos en qué iglesia, ¿sabes? Entonces, en esas pequeñas pildoritas es en lo que nos centramos más a nivel de comunicación, ¿sabes? En enseñar cómo es como todo el entorno, por así decirlo. Sí, sí, sí. Es que, mm, es que estoy muy agradecido por eso, ¿eh? Bueno, a ver, yo no, a título personal, ¿no? Pero quizá en nombre de la iglesia, ¿no? En ese sentido, porque así ayudas mucho más a conocer lo real de nuestra fe. Es que eh, en los santos es donde uno conoce cómo otras personas han sabido a lo largo de la historia llevar a cabo la fe en cada uno de sus ámbitos, ¿no? No ha llevado a cabo el Evangelio de la misma manera San Antonio que Santo Tomás de Aquino, que Carlo Acutis, como decíamos ahora, o que la Santísima Virgen, o que qué sé yo, ¿no? Y conocer de nuevo, toda esa creatividad de la fe que genera testimonios muy diferentes a lo largo de la historia, es lo que a nosotros nos da esa riqueza de saber vivir nuestra fe hoy, sin saber si de verdad estamos conectados por medio de esta fe con otras personas, ya no solo de nuestro tiempo, sino de otros tiempos, ¿no? Que nos han precedido, no sabemos de verdad si nuestra fe es real al final. O sea, es muy, muy, muy importante vivir la comunión de los santos, que es este misterio al final. Y me daba pena que los jóvenes pudiéramos estar un poco perdiendo ese norte. Así que gracias a vosotros en ese sentido podemos estar tranquilos, ¿no? Porque nos podemos encontrar un lugar en el que fomentar esa devoción. O sea, de nuevo, no me queda más remedio que recomendar otra vez a nuestros seguidores que exploren esta posibilidad, ¿no? De utilizar lo que Lucea ofrece, porque así lo tenéis más cercano. Muchas veces incluso hay personas que no tienen una comunidad de referencia. No sé si también a lo mejor ese tipo de testimonios lo habéis encontrado, porque hay muchos cristianos que, por supuesto, y gracias a Dios, estamos integrados en una comunidad, ¿no? Y ahí vivimos nuestra fe, ahí tenemos nuestras devociones, pero muchos otros que no. Yo personalmente me he encontrado en cierto momento de mi vida en esa situación en la que vivía la fe por familia, la recibí de mis padres, pero no estaba integrado en una comunidad mucho más allá de la familia, ¿no? Y quizá fuera de ese ámbito no conoces mucho devociones de otras personas o formas de vivir la fe de otra manera. Y gracias a esto quizá te puedes integrar mucho más no sé, en comunidades o en lugares donde también se está viviendo la fe, como en las iglesias en las que vosotros estáis presentes, ¿no? Me imagino. Ujú, justo. Sí, yo a título personal, la verdad que constantemente estoy como recibiendo ese tipo de mensajes de decir, oye, ¿y yo a dónde puedo ir donde haya una comunidad? Y claro, yo empatizo mucho con eso porque yo he estado ahí hasta hace muy Ujú. poco, Sí. yo qué sé, como pues 3 años más o menos. Y al final, eh, o sea, yo misma puedo decir que mi fe ha evolucionado muchísimo gracias a poder simplemente hablar de ella con más personas, ¿no? De mi edad. Sí que es verdad que, claro, pues los que igual tenemos la suerte de haber crecido con la fe y tener una familia de fe y no somos como tan extraterrestres, pero aún así los testimonios que a mí me llegan también son de personas que literalmente quieren conocer a Dios ahora mismo y que no lo conocían. Entonces, al final yo lo poco que puedo decir es, oye, ve primero a la parroquia de tu barrio y pregunta, porque al final si te quedas, es verdad, si te quedas parado tampoco haces nada. Entonces, rézalo mucho, pero ve a la parroquia de tu barrio y empieza a preguntar. Y todo lo que puedas conocer en Instagram también es súper bienvenido, porque al final, gracias a Instagram, bueno, digo Instagram como plataforma un poco de ejemplo, pero yo que sé, TikTok, lo que cada uno use, que también hay mucho testimonio de fe en TikTok. em, o sea, anímate a escribir, anímate a decir, oye, ¿eres de aquí, eres de esta ciudad? ¿Dónde vas? Yo qué sé, o sea, es que hay muchas veces que nos puede más la vergüenza que el Total. decir, joder, es que yo quiero conocer a esta persona y quiero hablar de fe con esta persona, ¿sabes? Entonces ya te digo, a mí, o sea, me sirvió mucho hacer EFETA, pero a otro nivel, porque ahí fue como un poco mi escalerita, ¿no? A esa comunidad y Mm. a, a esa fe que yo desconocía.
Entonces, desde ese momento, o sea, puedo decir que me siento muy bien con la comunidad que tengo, que estoy deseando seguir conociendo a más personas, que la JMJ este año pinta brutal, que no os he preguntado, ¿vosotros vais a ir? Bueno, allí nos vemos, por supuesto. Claro, Se lo estamos bueno, diciendo a toda la gente con la que hacemos programas y todos claro. nuestros oyentes, ¿eh? Nos vemos allí. Es que nos vemos allí. O sea, yo no sé cómo no estamos organizando ya un encuentro o algo. Total, es que ves, yo con eso, porque al final para mí va a ser mi primera JMJ y es que tengo la sensación de que nos vamos a encontrar todos y vamos a poder poner cara a muchísima gente, conectar con muchísima gente y me parece un planazo, de Bueno, verdad. es una experiencia brutal. Yo estuve en Cracovia. Juan Antonio, yo creo que tú No, también en estuviste en Cracovia no. Cracovia, ¿no? Yo estuve en mi primera JMJ fue la de 2011 en Madrid. Pero tú eres muy mayor ya, ¿eh? Sí, empecé tempranito, empecé tempranito. A mí me llama con Es este que tema yo de... y fue tanta gente que no recuerdo quién fue Sí, quién sí, no. bueno, en Perdón, principio perdón. ibais, lo que pasa es que después se complicó la cosa. Pero bueno, a mí me gusta ahora mismo decir una reflexión en voz alta, que igual que estaba diciendo Jesús que el Evangelio no es lo mismo como lo ha vivido distintos santos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia que lleva la Iglesia, ¿no? Sino que también creo que tu proyecto, Luz, ha sabido también actualizar lo que es el Evangelio, o quizá también las costumbres o la tradición que, por ejemplo, yo, uno de los primeros recuerdos que tengo, por ejemplo, de ir a la iglesia, es ir con mi abuela a encender una vela, quizás al sagrario o a la imagen de su devoción, ¿no? Entonces yo creo que vosotros también, al igual que el Evangelio se vive con respecto a los años, con respecto a las personas de distintas formas, vosotros habéis actualizado una tradición muy, muy antigua de la iglesia. Entonces, por eso, bueno, a nivel personal, pues felicitaros y daros, pues, no sé, es que la gracia, porque ya no hace falta ir presencialmente a una iglesia a encender una vela, cuando lo puedes hacer, pues, desde tu misma circunstancia, si está verdaderamente impedido o de una devoción que tienes lejos. Así que, Claro, claro, eso que lo último que has dicho es súper importante. Al final, la idea de que os decía al principio de tener como esa red de iglesias, no solo es porque te ves impedido para ir, sino porque tal vez tú tienes una devoción a la Virgen de Guadalupe de México y, coño, no puedes ir a no, no, México no. todos los domingos. ¿Sabes? Entonces, bueno, evidentemente esa sería como la idea un poco a futuro. Sí que es verdad con lo que decías de que hemos actualizado un poco el Evangelio o estamos ayudando, ¿no?, a hacer eso. Yo hay un contenido que me gusta mucho que compartimos en Instagram que, como digo, contribuye, ¿no?, a toda esta creación de comunidad y digitalización de este encendido de una vela. Y son los poemas que publicamos. Estos poemas básicamente también tienen una relación, perdón, una relación muy directa con al final rezar. Creo que hay una parte muy bonita de los poemas que hacemos y es que los escribimos de una manera muy actual. Bueno, los escribo yo, digo en nombre del equipo, pero os puedo hablar a título personal. Lo escribo de una manera lo más cercano posible. Y creo que el mensaje más bonito que nos pueden decir es, en mi caso, Luz, yo no creo en Dios, pero gracias a este poema entiendo de dónde viene tu fe, ¿sabes? Y ahí es cuando digo, ostras, tenemos como muchísimas puertas abiertas que no estamos aprovechando, que tal vez solo nos estamos centrando en las personas que actualmente son creyentes, pero que también con contenido así se pueden tocar muchísimos más corazones y en eso al final consiste pues el apostolado y la evangelización. Entonces con ese tipo de contenidos al final lo que pretendemos es eso, decir, oye, hacer oración, al final, bueno, cada uno tiene como su manera, ¿no? Pero hacer oración también es poner palabras a la fe, hacerlas tú, y si encima a través de un poema, que al final el poema es como la base de todos los salmos, ¿no? O sea, yo leo, encima estoy descubriendo muchísimo, leo salmo tras salmo, leo evangelios incluso, que digo, tío, esto es poesía. O sea, esto lleva inventado desde hace siglos. Y entonces, pues es algo que sí que acerca también incluso a personas que no son creyentes. Qué fuerte esto, ¿eh? Y qué bonito. O sea, Mm. que nos hemos olvidado, por cierto, de rezar con poesía. Quizás esto es que puede parecer una cosa muy ñoña, pero es lo que hacía San Juan de la Cruz, ¿eh? Que no es algo
no es algo desdeñable en absoluto, ¿no? Ujú. Y bueno, además yo no sabía esto de vuestro proyecto, me he quedado impresionado, me parece precioso, ¿no? Es una cosa Sí, súper profundo. Es que además haya gente que pueda conocer nuestra fe sin tener fe, ya digo, es una forma, una consecuencia muy bonita de anunciar el Evangelio, ¿no? Encontrarnos con quien a lo mejor no nos comprende o no nos conoce, pero, pero esto como que da una perspectiva realista de lo que de verdad somos, ¿no? Muchas veces los problemas que tenemos los problemas que tienen los que no tienen fe con nosotros es que no nos comprenden o no nos han conocido de verdad, no han conocido de verdad nuestra fe, ¿no? Estamos en un mundo en el que no podemos asumir ya que la gente conozca los misterios de la fe o en qué consiste tener fe o vivir como cristiano, ¿no? Que hay quien no lo sabe de verdad, es que no lo saben porque no lo han visto, no lo han conocido de cerca. Lo que saben es de oídas y de haberlo visto en la tele o de tener prejuicios, ¿no? Y anunciar el Evangelio de esta manera ayuda a la propia iglesia. O sea, a que de verdad nos conozcan y tengan una imagen de nosotros que es real, ¿no? El acercarnos a los demás es casi una obligación. Es que es lo que al final se desprende de todo lo que vamos nosotros enseñando donde podemos, ¿no? Cuando tenemos alguna charla o alguna exposición de Cristo Finchi, lo que explicamos cuando hablamos de evangelización básicamente es esto, ¿no? Ten valor, lánzate, porque es que haces mucho bien a ti mismo, a la iglesia, a los demás, a todo el mundo, a todo el mundo. O sí, sea, quedarse callado así en plan cobarde es que no ayuda a nadie. total, total. Esto es tremendo. Pero bueno, es una esperanza conocer proyectos como este y ver gente joven que todavía tiene pasión por anunciar el Evangelio, ¿no? Cuando nos encontremos en la JMJ, nos encontraremos, ¿eh? Nos Nos encontraremos. daremos cuenta de la experiencia que es aquello. Yo estuve en Cracovia, lo que te iba a decir antes, Juan Antonio, yo estuve en Cracovia y la experiencia que tuve fue de ver la iglesia, o sea, pero de verla real, de verla hecha cuerpo, ¿sabes? Una cosa tremenda cuando te encuentras allí con tantísimos jóvenes de tu edad, tanto o más convencidos, por lo general más convencidos del Evangelio y de vivir la fe que tú, te toca muchísimo. Y eso lo haces porque te lanzas. O sea, nadie te obliga a ir a la JMJ, ¿no? Nadie te obliga a entrar en una parroquia, nadie te obliga a conocer una comunidad en la que tú estás. Tú te lanzas. Muchas veces nos quejamos de que no hay mucha acogida en la iglesia, de que no hay mucha eh, atención a los nuevos que llegan, que se intentan incorporar, la gente que pide un poco como en silencio atención dentro de la comunidad cristiana, eso puede darse, pero si al final no nos lanzamos, si al final no hay iniciativa personal, no llegamos a mucho, ¿eh? Eso lo digo para todo el mundo, porque la JMJ lo vamos a ver, ¿no? Toda la gente que va porque va convencida y allí van a tener una experiencia tremenda. O sea que allí vamos a ver el valor de verdad de lo que significa anunciar el Evangelio, porque si se hace la JMJ al final es para eso, para que el mundo nos vea. Claro, claro. Y bueno, Juan Antonio, yo no sé si tú quieres hacerle alguna pregunta más a Luz a cuenta de su proyecto Bueno, sí, sí, sí. o, Tenía una pregunta que yo pensando desde casi el principio, porque has hablado por un lado de quizá de tu vivencia personal de la fe, pero por otro lado también del proyecto. Quería hacerte esta pregunta de que, digamos, este proyecto a tu vida de fe y a ti personalmente, ¿en qué te ha ayudado? Es decir, ¿qué novedades a tu vida de fe quizás ha aportado o has actualizado algo en tu vida de fe? O sea, ¿por dónde empiezo para responderte a esto? O sea, mi vida ha cambiado una barbaridad, una barbaridad. Yo creo, bueno, el primer resultado tangible es que ahora me sé la salve. Eso es un paso que yo quería dar desde hace mucho y es francamente precioso. A mí, en primer lugar, se me han caído muchísimas barreras que yo sin saberlo tenía respecto, bueno, no sé, a tal vez la iglesia en general. Yo como que nunca, o sea, he intentado siempre ser practicante y no tenía como ese rechazo a la iglesia que algún pues cristiano en algún momento de su vida ha podido tener y demás. Los momentos que he tenido así, pues directamente no lo Ujú. pensaba mucho, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, al final, cuando a mí me dijeron, oye Luz, tu trabajo, porque al final esto es un trabajo, va a ser
tanto crear la comunidad como relacionarte con los clientes, al final los templos son nuestros clientes, como, o sea, va a ser, por así decirlo, tu discurso constantemente. O sea, ya me veis aquí hablando incluso con vosotros, en plan, es que mi trabajo también es hablar de fe. Entonces, todo esto, como que yo pienso en meses atrás, porque yo al final aquí llevo pues medio año, 6 meses, y antes estaba en otro trabajo, ¿vale? En un trabajo nada de fe, nada, no me hacía nada feliz. Al final yo estudié diseño de moda y era básicamente llevar la comunicación de una marca de moda. Entonces yo cuando estaba en ese momento atascada, yo recé mucho a Dios, diciendo, mira, Dios, yo no sé si tú me estás escuchando con esto, pero yo necesito que hagas de mi vida algo de verdad para ti. Claro, yo al pedir esto digo, a ver, tampoco te pases, porque no, o sea, no me quiero meter a monja, no es la devoción, o sea, la vocación que yo tengo, pero necesito acercarme a ti con mi trabajo, con mis capacidades, con mi pequeñez, ¿sabes? Y entonces de repente llegó esto. Y claro, yo dije, ostras, o sea, como no lo aproveche a nivel personal, como no me ponga a absorber como una esponja, estaré perdiendo el tiempo. Entonces, desde conocer pues a curas, por ejemplo, estar en contacto con las propias iglesias, destapar un poco lo que en mi cabeza tenía como las hermandades. Bueno, tenemos una hermandad en Málaga, que es la Hermandad de la Paloma, que son la pera, que me llevaron a procesionar con ellos en Semana Santa. O sea, un amor y una calidez y una calidad humana y tanta, no sé, tanto de Dios que me sirve pues eso para escuchar mucho, aprender mucho, leer Ujú. mucho, aunque quiero leer más, la verdad, porque yo leo pues en general de, pues sobre todo novela negra, pero claro, yo de esto, yo digo, yo quiero también leer de Dios, quiero, pues bueno, no me sé la vida de los santos, por ejemplo, yo siempre vengo aquí con un poco la humildad de decir, yo no sé nada y vengo a escuchar y a aprender. Entonces me gusta mucho como eso, ir viendo cómo vive la fe la gente, cómo pues la diferencia, por ejemplo, respecto de una hermandad a una parroquia pequeña. Me gusta mucho lo que es el mundillo, por así decirlo. Y claro, a título personal, pues de repente me pica la curiosidad por rezar la salve, me pica la curiosidad por tener un rosario, no sé, lo intento como Eso, creo que tienes absorber. mucha suerte, Luz, de poder tener un trabajo que te ayude a 100% a vivir tu fe, porque yo creo que, por ejemplo, un médico, un profesor, ¿vale? Puede ayudarle porque puede ejercer su profesión, pero creo que estás en el sitio que te ayuda a vivir tu fe a 100%. Tienes muchísima suerte, ¿eh? Ya, la verdad que sí. Yo, si pudiera decir un mensaje a tal vez esas personas que, bueno, pues que en sus trabajos o en su día a día no piensan que están haciendo nada hacia Dios, yo también quiero decir que en el fondo todo lo que hacemos, o por lo menos es lo que pienso, todo lo que hacemos lo estamos haciendo en el fondo para Él, ya sea, pues lo que tú has dicho, un médico, ya sea un profesor, ya sea, o sea, evidentemente pues es raro tener mi trabajo, vamos, es lo más raro que puedas escuchar, pero que en todos los trabajos normales, entre comillas, siempre vamos a poder encontrar los motivos por los que hacer eso para Dios, aunque sea solo que lo sepamos nosotros y sea un discurso interno, pero todo en el fondo lo vamos a hacer para Dios. Qué bonito esto. Yo estoy impresionado. Te agradezco mucho a este testimonio porque además que podamos conocer este proyecto ya no solo nosotros sino nuestros oyentes nos va a enriquecer mucho. Por cierto, si, bueno, los oyentes de nuestra zona, nosotros, yo siempre me dirijo a todo el orbe hispano porque tenemos oyentes no solo aquí sino que podemos tenerlos también en América y todo el que hable español nos puede escuchar, ¿no? Por internet. Pero los oyentes de nuestra zona que sepan que si les parece un poco raro, bueno, yo a quién le voy a poner una vela y tal, que sepáis que tienen un lampadario en el Rocío. O sea que Ah, si eso ya no es Eso, suficiente excusa para encender una vela a la Virgen del Rocío, yo ya no sé a dónde. ¿Eh? Así que lo eso es, sí, sepáis el que rocío es allí también lo tienen. nuestro, total, el rocío es nuestro highlight. O sea, quien no conozca el rocío, ya, yo ya no sé qué hacer. Si Y tenéis encima con dudas la de romería cualquier al caer. tal cual. Bueno, estoy, estoy encantado de escucharte. Y, y nada, Luz, pues eso, invitamos, por supuesto, sabiendo todos los lugares donde estáis,
por cierto, investigadlo antes, porque tenéis mucho donde escoger y además hacerlo con verdadera devoción, ¿no? Porque hay lugares donde podéis encontrar sitios de verdadera peregrinación, donde la gente tiene mucha devoción. El santuario de Santa María Goretti también me da mucha devoción. Sé que tenéis allí un Sí. lampadario, ¿no? Por ejemplo. Es decir, lugares hay para escoger muchísimos y podéis investigarlo. Oye, Tenéis Jesús, te lo has estudiado, ¿eh? bueno, es que me parece muy interesante y ahí me parece muy... Me encanta, me encanta. Gracias. No, gracias a ti, que Mm. esto es gracias a vosotros. O sea que tantos sitios donde podéis elegir son de una devoción tremenda y de mucha tradición. Os dejamos los enlaces para las redes y para la aplicación para poder descargarla. Tanto, bueno, supongo que aquí, por supuesto, en el vídeo de YouTube, pero también en otras plataformas como en iVoox tenéis el enlace disponible para que lo investiguéis y lo busquéis, porque de verdad que merece mucho la pena. Luz, te agradecemos mucho tu presencia con nosotros en el podcast. De verdad que ha sido un privilegio y espero Bueno, el privilegio que es te haya mío. servido también. Claro, sí, el privilegio es mío, de verdad que me hacía mucha ilusión. Sí que hemos dado entrevistas antes, sobre todo en la radio, pero este es nuestro primer podcast. Entonces, nada, me alegra muchísimo que haya sido con vosotros y gracias también por, no sé, por ver este proyecto con tanto cariño, que al final, o sea, bueno, me habéis dicho, sí, es por vosotros, no sé qué, pero también es porque pues personas como vosotros nos dan un poco ese altavoz y y confían en lo que hacemos. Desde luego, hombre, sentimos profundamente que estamos en el mismo barco, eso desde luego. O sea, Eso por supuesto, por que supuesto. estamos convencidos de eso. Y Juan Antonio, muchas gracias también por estar presente hoy con nosotros. A todos nuestros oyentes que nos escucháis y nos seguís, por supuesto, recordamos que lo que más ayuda a ya no solo a nuestro proyecto, sino a toda la gente a la que traemos aquí como invitados, es la difusión, que compartáis este programa, todo lo que os guste, dadle a me gusta, eso ayuda mucho a visibilizar el programa, y os esperaremos en una próxima edición la semana que viene. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.